Muy buenas tardes a todos, muchachos. Primero que todo, para comenzar, necesito que a través del chat me indiquen si es que se escucha. Perfecto. Bien. Bien. Bienvenidos primero que todo. El día de hoy damos inicio a la tercera sesión de WebEx, de webinar tecnológicos organizados por la Academia IT. El objetivo de estas sesiones son de alguna manera acercarlos a ustedes a las tecnologías que hoy en día se están hablando y distintos temas en el área tecnológica que de alguna manera pueden ser interesantes para todos, pero que dado a diversas circunstancias uno no tiene la posibilidad de conocer o compartir. ¿Ya? El día de hoy, puntualmente, el webinar que se va a desarrollar va a ser desarrollado por una persona de Oracle, el señor Ricardo Nájera, Senior Consultant de Oracle, que actualmente se especializa en tecnologías de middleware de Oracle, es programador, analista de datos, experto en seguridad y base de datos, y que de alguna manera ha entrenado a importantes clientes en México y América Latina. Él en estos momentos está conectado desde México y directamente desde ese país desarrollará su presentación. Los dejo, por lo tanto, con ustedes con Ricardo Nájera. Desde ya menciono que Ricardo Nájera no podrá aparecer él en pantalla porque tiene problemas técnicos, ya, pero la presentación de alguna manera no dice tener mayores problemas. En la parte de abajo, costado derecho de ustedes, en el chat, por favor, muchachos, a medida que ustedes quieran ir realizando algunas preguntas, por favor, vayan escribiéndolas, vayan redactándolas. Al final de la sesión va a haber un periodo para poder dar respuesta a dichas preguntas, ¿ya? De hecho, voy a mencionarles por aquí. Ahí se escribió. Bien, sin más preámbulos, les dejo con Ricardo Nájera para que él pueda comenzar con su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, de antemano y como se los comentó Cristian, una disculpa por el tema de la cámara. Traigo un problema ahí con los drivers de mi cámara y cuando la activamos se pone en negro. Pero de cualquier manera, cualquier cuestión que tengan, cualquier duda o pregunta, pueden poner ahí dentro del área de chat. Al final vamos a tener un área de preguntas y respuestas. Si de pronto quieren interrumpirme en la presentación, adelante, pueden hacerlo. Yo sé que de pronto nacen dudas y después se nos olvidan, no hay problema. La presentación que dio Cristian es trabajo en Oracle. Yo soy de la parte de tecnología capa media, que abarca todo el tema de base de datos, el tema de los WebLogics, también ejemplo de hoy creo, no sé si me escuchan, es que si me escucho de pronto sentí, como les comentaba, de datos del hardware. Ahí ya me escuchan mejor. Creo que no me escuchan bien. Igual en el chat me pudieran poner. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pase. Igual cualquier cosa que sientan, por favor. Segundo, voy a subirla para que arranquemos ya oficialmente con nuestro webinar. Y bueno, entonces les comentaba que mi especialización está basada en esa parte. No sé si ahí alcancen a ya ver todos mi presentación. Igual si me pueden poner en el área de chat que sí la pueden ver. Ok, muy bien. Entonces arranquemos. Los objetivos que tenemos el día de hoy básicamente es entender qué es Big Data. Siguiente, cuáles son las fases, las 4 fases que detectamos del tema de Big Data. Vamos a hablar un poquito de los componentes del lado de Oracle, vamos a ver qué productos de Oracle son los que nos permiten realizar todo el tema de Big Data.
Y por último, el trabajo de una de nuestras cajas, de nuestros hardware, servidores, o como nosotros les decimos, Engineer Systems o Appliance, que son el Big Data Appliance y el Oracle Exadata, que básicamente son super servidores que nos permiten procesar un poquito más rápido la información. Entonces, esa es la agenda que tenemos el día de hoy. Y vamos a empezar con este primer punto, que es el tema de Big Data. Que tal cual como su nombre lo dice, si traducimos Big Data del inglés al español, pues lo que tenemos es un gran dato o grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, la primera parte importante aquí en este concepto de Big Data es que nosotros tenemos que ver como dato a cualquier cuestión que se nos ofrezca. ¿Okay? La información nos puede llegar de cualquier tipo de medios. De hecho, hoy en día, la mayoría de los datos o la mayoría de los grandes volúmenes de datos, en primer punto, se están moviendo en redes sociales. O sea, mucho de lo que se está generando a nivel de contenido se está generando a nivel de redes sociales. Lo importante aquí es poder detectar qué datos nos interesan. Si yo les digo un número, no sé, 23, eso tal cual es un dato. Y ese dato por sí mismo no me sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es procesar ese dato para posteriormente volverlo a información. Entonces, el tema de Big Data es tomar estos grandes volúmenes de datos, tomar estos números o cuestiones aleatorias que de pronto pudieran no tener sentido, que no están estructurados, y procesarlos para que nos den una funcionalidad o un objetivo, ¿okay? Que nos den valor a lo que estamos procesando. Las fuentes, como se los comentaba, en primer punto está el tema de redes sociales. En segundo punto, la mayoría de los datos que estamos viendo que se están moviendo a nivel de industria vienen de la parte de banca y de finanzas. Tercer punto, la mayoría de los e-commerce. Aquí podríamos hablar de Amazon, de eBay, de cualquier sitio de compras en Internet. Siguiente, los servicios centralizados en web. Por ejemplo, pueden ser Google, Yahoo, los buscadores, por ejemplo. Tenemos los índices de las búsquedas, que también nos ayudan a determinar volúmenes de información y de datos. De pronto búsquedas científicas, documentos, weblogs, todo aquello que de alguna manera cada persona está produciendo es importante para nosotros a nivel de Big Data. ¿Okay? Entonces, ¿cómo viene la evolución del Big Data? Anteriormente, pues siempre se han manejado grandes volúmenes de datos. De hecho, a la industria, a nivel de corporativos y a nivel de empresas, legalmente muchas de ellas están ancladas a guardar la información por cierto periodo de tiempo. Caso particular de México, por ejemplo, todas nuestras empresas están a nivel de fisco obligadas a guardar la información por lo menos 5 años. Y aquí viene un aspecto bien importante del Big Data. Big Data no solo se va a enfocar en los grandes volúmenes de datos actuales. Lo que nosotros estamos haciendo para poder procesar mejor la información es sacar información estadística e histórica. Eso es lo más importante. El mejor ejemplo que yo les doy aquí para el tema de Big Data, para poder procesar muy bien Big Data, es el esquema de una foto. Si hoy nos tomamos una foto, esa foto tiene un valor actual. Pero si la comparamos contra una foto de nosotros cuando éramos niños, esa foto nos da aún más valor, esa comparación entre ambas fotos nos da aún más valor, porque nos permite determinar cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, cómo hemos mejorado o empeorado. Entonces, el tema de Big Data no nada más consiste en procesar los datos actuales que hoy se están moviendo, sino también considerar los datos que anteriormente se han generado y hacer un procesamiento sobre esos mismos y posteriormente realizar comparaciones entre ambos. La ventaja que esto ofrece es que lo importante es que yo voy a poder saber cuándo estuve muy bien y cuándo estuve muy mal. O sea, a dónde quiero llegar y seguir evolucionando de una mejor manera y a dónde no quiero llegar porque fueron sitios o casos caóticos, ¿no? Todo este tema de Big Data ha ido evolucionando al punto en el que hoy todo mundo, absolutamente todos, el 87% de la población en promedio, tienen recursos como para poder tener un dispositivo móvil. Esto significa que de cada 100 seres humanos, 87 tienen un dispositivo móvil. Y de esos 87, el 50 o el 60% está conectado a Internet. Entonces, todo el mundo hoy está produciendo información, todo el mundo está generando contenido y todo el mundo está consumiendo contenido. Y eso es súper importante para nosotros. Saber tanto qué consumes, como saber qué es lo que estás generando de contenido. ¿Ok? ¿Qué características nos permiten decir o definir que Big Data es Big Data? Primero hablábamos del volumen, y aquí no me refiero nada más al volumen como tenemos el 87% de la población. Nosotros hemos visto casos donde las tablas son muy pequeñitas, o sea, tenemos tablas de 5 filas por 4 columnas, y eso ya pudiera significar Big Data. Y significa Big Data por una simple y sencilla razón. El volumen que tienen no va relacionado a la cantidad de registros,
sino al tamaño o peso de los datos que nosotros tenemos. ¿Ok? A mayor volumen de datos, esto quiere decir a mayor cantidad de megas, teras, petas o exas, más fácil pudiera yo caracterizar que esto es Big Data. Segundo punto bien importante y tiene que ver con el objetivo fundamental de Big Data, que no nada más es procesar la información. O sea, yo no voy a procesar por procesar. Yo no les puedo dar una lista de números y decirle, bueno, ordénala. Ustedes me preguntarían, oye, ¿cómo la ordeno? ¿Quieres que la ordene en ascendente, en descendente, que ponga los pares primero, después los nones, quieres que ponga primos, quieres que haga qué? ¿No? Entonces, este tema de Big Data, este segundo punto o fase de Big Data, tiene que ver con la variedad de la información. La variedad de la información lo que nos permite determinar es, si yo, por ejemplo, recordarán ustedes, salió un dispositivo bastante curioso, un relojito, que se llamaba Apple Watch. Y bueno, como dato curioso, yo lo compré y a la semana me di cuenta de que el teléfono me empezaba a arrojar unos estadísticos bastante curiosos. Me decía, oye Ricardo, esta semana dormiste 2 horas menos de lo que usualmente duermes. Oye, y esta semana comiste tantos kilocalorías, y esta semana caminaste tanto, y esta semana hiciste tantas actividades. Y de pronto yo decía, oye, pues, qué bueno que me digas que casi no duermo, qué bueno que me digas que casi no comí, qué bueno que me digas que tengo un montón de trabajo, pero pues eso a mí no me daba un valor, no me otorgaba un valor importante. El tema aquí con la variedad es que al final me di cuenta que podía el relojito junto con el teléfono y algunas herramientas darme un reporte de todos los parámetros estadísticos que él estaba recuperando para poder decirme si, por ejemplo, mi calidad de vida era buena, mala o regular, ¿no? Y esto lo que hacía era sacaba obviamente la información de cuánto habías dormido versus cuánto habías comido versus cuánto te habías ejercitado versus cuánto habías trabajado versus otra serie de valores. Entonces, a mayor variedad, con el tema de Big Data se nos permite generar algo que se le conoce como cubos de datos. Y el tema de cubo de datos es simple y sencillamente ir embonando diferentes tipos de información que nos permitan entender y obtener más valor sobre lo que estamos procesando. ¿Okay? En este caso y en este sentido, mientras más variedad tenga, más estadísticos puedo enfocar mi información y mi procesamiento hacia diferentes partes y obviamente le entrego un valor agregado a la información que estoy generando. El tercer aspecto o característica importante para poder definir que tenemos Big Data es el tema de la velocidad. Aquí cuando hablamos en cuanto a tema de velocidad, nos referimos al tema de procesamiento. O sea, ¿qué tanto yo me tardo en recibir los datos y procesar esos datos para posteriormente volverlos información? ¿Okay? El procesamiento de los datos es un aspecto bastante importante. Aquí recordemos que lo más pesado y lo más complicado para hacer una computadora es el leer y escribir de un disco duro. ¿Okay? Para nosotros poder leer y escribir de un disco duro necesitamos tanto memoria, RAM, necesitamos recursos en disco, necesitamos un buen procesador que nos permite extraer esa información y poder procesarla. Es por eso que en el tema de Big Data, el procesamiento de la información, la velocidad con la cual procesamos es muy importante. ¿Okay? Para este aspecto en particular, Oracle se ha enfocado en generar servidores que nos permiten trabajar de una mejor manera, dando recursos casi ilimitados para el procesamiento de la información. ¿Okay? Y son las cajas de las cuales vamos a hablar al final, de los Exadatas y del Oracle Big Data Appliance. Y por último, el tema del valor como característica de Big Data. Si una información que yo estoy generando no le causa un valor a alguien, entonces pues de nada sirvió que la procesara. ¿Okay? Un aspecto muy importante del Big Data es, por lo mismo que voy a estar generando grandes volúmenes de datos, que los tengo que procesar y que los tengo que procesar bastante rápido, yo tengo que procurar que lo que vaya yo a generar al final me entregue un valor agregado, que alguien lo pueda ocupar y utilizar. Si yo genero algo que no aporta valor, entonces de nada sirvió que hiciera todo mi esquema de análisis, de organización, de darle velocidad, de ver de dónde vienen las fuentes, crear mis cubos y demás. Nosotros, a nivel de Big Data, definimos 4 fases para la conversión de datos. O sea, para poder nosotros definir que algo ya es válido y que tiene o generó información, nosotros definimos estas pequeñas 4 fases. La primera es
crucial y muy importante y tiene que ver con el tema de la adquisición. O sea, aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos trabajando a nivel de Big Data es, ¿de dónde vienen mis fuentes? ¿De dónde voy a adquirir la información? Segunda pregunta importante es, ¿qué tan verídica o cierta es esta información? Y tiene que ver mucho con las fuentes de las cuales lo estamos obteniendo. ¿Ok? Podemos adquirir información de redes sociales, podemos adquirir información de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de muchos lados, que obviamente nos dan cierto valor por donde vienen. ¿Okay? Y tenemos otras que quizás por la naturaleza del sitio o por la naturaleza del dato y de dónde proviene, no nos sean de tanto valor o de utilidad. Entonces, el tema de adquisición es crucial. Verificar que los datos que nos están cayendo sean reales y que la fuente de la cual estamos obteniendo sea una fuente verídica y también obviamente confiable. Segundo punto, el tema de la organización. ¿Okay? Cuando yo tengo ya todos estos datos, y de hecho, esta es una pregunta bien importante que usualmente se nos hace, es bueno, ya tienes todos los datos, ¿y ahora qué tenemos que hacerlos? Tenemos que organizarlos. Aquí el mejor ejemplo que yo les pongo es cuando nosotros estamos armando un set de Legos, de las piececitas esas que se embonan unas con otras. Lo que nosotros hacemos es, primero, o por ejemplo un rompecabezas, ¿no? Primero obviamente separamos las piezas por colores, en algunos casos, o primero, por ejemplo, en el caso del rompecabezas, separamos por las orillas, primero para empezar por ahí. Es un método de organización. Siempre va a ser muchísimo mejor organizar los datos para posteriormente procesarlos. Porque si primero los proceso y después los organizo, dentro de la misma fase de procesarlos, tiene que haber algún tipo de organización. Y qué mejor que yo previamente ya la haya estipulado, ya lo haya realizado. El tema de la organización va a tener que ver con un punto final de todo esto y es, dependiendo de cómo organices tú tu información, va a ser el resultado final de lo que vas a estar teniendo. ¿Ok? Tercera fase, el tema de análisis. Ya que tienes tus datos, ya que esos datos están organizados, ahora sí, tenemos que realizar un análisis y enfocar ese análisis hacia los objetivos que nosotros estemos buscando. En este contexto, el tema de análisis igual requiere el tema de un procesamiento. O sea, puedes realizar filtros, puedes realizar, por ejemplo, búsquedas, poder establecer parámetros de inicio o de fin en cuanto a la carga de datos o a la misma búsqueda de las fuentes. Eso tiene que ver con el tema de análisis. Ya que analicé todos los datos que tuve, voy a tener que pasar a la última fase, que es la fase de la toma de decisión. En esta fase de toma de decisión, nos vamos a enfocar mucho en algo que hoy se conoce y que estamos buscando mucho en el tema de Big Data y que es un tema nuevo. Se llaman Data Scientists, los científicos de datos, y ellos básicamente lo que hacen es ya no nada más tiran queries a la base de datos y te dicen si la base de datos está bien o está mal, o te dicen cómo sacar la información de una base de datos. No, el Data Scientist lo que tiene que saber es tanto el tema tecnológico de cómo funcionan, todo el tema de base de datos, tiene que conocer obviamente el tema de Big Data, y un aspecto muy importante que ellos deben de tener y que tiene que ver con este tema de la decisión es cómo procesamos, ¿okay? Cómo estadísticamente me sirve esa información. La ventaja aquí es que estos data scientists saben y conocen de estadística, entonces pueden ver tus históricos, te permiten generar modelos estadísticos que al final del día hacen que la toma de decisiones se vuelva obviamente más sencilla. O sea, lo que ellos te pueden decir, por ejemplo, en casos de análisis financieros, es decir, oye, sí vas a tener incremento a nivel de tus ingresos, de tus egresos por lo que hemos visto. O, por ejemplo, a nivel de mercado, ¿no? Poder definir qué tanto se va a comprar o se va a consumir un producto, dado el histórico y los actuales que tú tienes. Eso en base al análisis de todos los datos que previamente estuvieron cayendo. ¿Okay? Entonces, estos data scientists embonan esta parte de la toma de decisión y también un poco en el tema de analíticos, de hecho mucho en el tema de analizar, para poder ver cuáles son las mejores decisiones. Entonces, estas son las 4 fases de la conversión de datos. Esto básicamente a nivel de componentes o a nivel tecnológico, vamos a encontrar diferentes herramientas. La primera de ellas y el primer archivo importante que vamos a encontrar aquí es, pues las fuentes de donde sacamos la información tienen que ser cargadas en algún tipo de computadora u ordenador. ¿Okay? Tradicionalmente,
Esta información a nosotros como gente tecnológica nos llega en archivos de texto, nos llega en hojas de Excel, nos llegan como bases de datos, o en algunos casos nos llegan como carpetas de un sistema operativo, o sea, como hard drive file systems, o hoy trabajamos con un tema bien importante que es el tema de NoSQL. ¿Okay? Y aquí me gustaría saber si alguno de ustedes, de los participantes, de la gente que está de este lado, conoce qué significa NoSQL, o sea, qué significa NoSQL. Si quieren pueden ponerlo ahí en el área de chat. Aunque alguien, por ahí nos dicen no conozco, no pasa nada. ¿A qué le suena NoSQL? Nuevo SQL, más o menos, no. MongoDB, MongoDB tiene una funcionalidad parecida a NoSQL. Bases de datos no relacionales. Sí, en cierto punto. Ok, bueno, el tema de NoSQL, si lo separamos por palabras, en realidad no significa que sea no SQL o que ya no voy a ocupar SQL, sino que significa not only SQL, la N not o only SQL, no solamente SQL. Eso significa que yo no nada más voy a trabajar con un lenguaje estructurado para poder sacar la información de las bases de datos, sino que voy a requerir de otro tipo de procesamiento y de ordenamiento de otras APIs que me permitan extraer la información de una mejor manera o de una manera un poco más rápida. Este tema de NoSQL nace a partir de otro concepto que conocemos como data mining o minería de datos. La minería de datos lo que busca es que nosotros podamos sacar la información lo más rápido posible con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Okay? Y de ahí nace este concepto de NoSQL. O sea, poder procesar la información ya directamente no con queries, sino también ocupar otros medios de extracción de la información. Una vez que nosotros obtenemos esta información de las fuentes, el segundo paso es procesar esos datos, ya que nosotros tenemos nuestros datos cargados en nuestras bases de datos o en NoSQL. Lo que tenemos que hacer es empezar a filtrar. Ese es un aspecto bien importante de la parte del Big Data, que es el refinamiento de la información. Muchas veces, y seguramente ustedes se han dado cuenta, hay bases de datos en las cuales nuestros datos pudieran repetirse no una, ni dos, ni tres, hasta 10 veces diferentes. Y entonces, al tener un dato repetido 10 veces en una misma base de datos, pues a veces no me es útil, que me interesaría tener nada más un único registro. Y esto por dos cuestiones. Una, el tema de almacenamiento, que al final, pues, mientras más datos repetidos tenga que no me sirven para nada, pues obviamente más espacio consumo en disco. Y segundo, si voy a trabajar con grandes volúmenes de datos y me interesa la variedad de datos, entonces, pues obviamente tener datos idénticos o copiados o duplicados no me sirve. ¿Ok? Por eso es que el refinamiento de datos por medio de procesadores Hadoop o procesos de Hadoop lo podemos correr no una, sino 2, 3, 4, 5 veces para que la información quede lo más refinada posible. Una vez que nosotros procesamos estos datos y los filtramos y los limpiamos, llegamos al tercer punto, que es, pues obviamente los datos que no me interesan, aquellos que vimos que se duplicaron, aquellos que vimos que no están enfocados a dar valor a lo que yo quiero, al objetivo de análisis que yo quiero, son los que empezamos a remover. Por acá nos preguntan, ¿cómo se definen los criterios para filtrar los datos? Depende de cuál sea el análisis que tú quieres hacer. Por ejemplo, pongamos un ejemplo clásico de las empresas que, por ejemplo, toman nuestros datos para posteriormente mandarnos marketing. ¿Okay? Si nosotros fuéramos una persona de marketing o un área de marketing y nos interesara mandar nuestro mail con nuestro producto, pues el objetivo fundamental sería que éste llegara a la mayor cantidad de clientes. El filtrado que tendríamos que hacer sobre estos datos sería entonces no mandar el mail marketing a la misma persona muchas veces, sino que tendríamos que mandar ese mail marketing a muchas personas sin que ellos estuvieran repetidos. ¿Okay? Otro caso que ocupan ellos, por ejemplo, es obviamente al mandar el marketing tienen que mandar algún tipo de promoción o de contacto. Si nosotros quisiéramos filtrar estas promociones por los primeros 50, entonces pudiéramos hacer un prefiltrado, ¿no? Hacer un ordenamiento aleatorio de los primeros 50 que me caigan y se les mande el mail que lleven algún tipo de promoción o descuento.
Entonces, el tema de los filtrados de datos tiene que ver mucho con el análisis y la decisión que tú quieras tomar sobre esos datos. O sea, básicamente hacia dónde quieres encaminar los datos. ¿Ok? Lo que les platicaba también en un principio. Si yo tengo mi relojito que me da cuánto duermo, cuánto como, cuánto camino, y me interesa solamente saber cuánto como, pues obviamente me voy a ir sobre ese aspecto a procesar, no sobre el demás. Entonces tiene que ver con hacia dónde tú quieres llevar el procesamiento de datos. Retomando esta parte, en cuanto a los pasos de la conversión que nos habíamos quitado, que los que son irrelevantes, pues ya los borramos de las bases de datos y dejamos a un lado ese aspecto. El cuarto paso, lo que sí tenemos que hacer, y esto es un aspecto bien importante, y aquí considero que todo técnico, toda persona de sistemas, y en general creo que todo el mundo debe de poder hacerlo, es saber proyectar la información. Este tema de proyectar la información tiene que ver con cómo mostramos y cómo explicamos lo que hicimos a nivel de procesamiento, de análisis y recopilación y de toma de decisiones. Aquí les voy a dar un caso que a mí me pasó. Yo estaba trabajando haciendo unas cosillas de Big Data, generé mi reporte con mis análisis y con mis estadísticos y con toda una toma de decisiones que se podía realizar, y resulta que se me ocurrió que un parámetro dentro de una gráfica de pastel, ponerlo en rojo. Entonces, cuando lo presentamos a los gerentes y a los directivos, lo primero que me dijeron es, oye, pues eso que me estás ofreciendo no funciona, ¿no? Porque el porcentaje de rojo dentro de la gráfica de pastel era bastante elevado. Y yo les decía, no, al contrario, significa que están muy bien. Y uno de ellos me decía, le puedes cambiar el color, porque es que si lo pones en rojo, yo creo que está mal. O sea, yo creo que es algo malo, porque asumimos que cuando vemos algo en rojo es peligro o que algo no funciona, ¿no? En ese sentido, lo que yo entendí, lo que yo aprendí es que, pues obviamente la forma en la cual mostramos los datos es importante. Desde los colores que ocupamos en las gráficas hasta la información que se está mostrando, hay que ser muy prácticos en cómo mostrar esta información, hay que ser súper concisos en la información. El ordenamiento que deben de tener también tiene que ser alguno en particular para mostrar esta información y darle un valor de negocio a toda la gente que va a revisar estas proyecciones. Si lo vemos de esta manera, entonces desde el lado de Oracle, nosotros no ocupamos solamente un producto para poder realizar las fases de lo que llamamos de Big Data. O sea, el tema de adquisición, de organización o de análisis no corren directamente sobre una aplicación en particular. No hay un producto que sea Oracle Big Data y que contenga todo, sino que el tema de Big Data incluye múltiples soluciones. ¿Okay? Vamos a empezar con este cuadrito verde que tenemos de este lado, en esta parte de aquí. Y bueno, lo que nos dice es, ¿de dónde adquiero información? Obviamente adquiero información de mis file system, hard drive file systems, este de aquí. Puedo obtener información de bases de datos de tipo NoSQL, o puedo obtener información de mis bases de datos tradicionales, que son mis bases de datos tipo OLTP. Aquí escogimos las OLTP por una razón. Existen básicamente dos tipos de bases de datos, o definiciones de bases de datos en el lado de Oracle. Tenemos las OLTP y tenemos las DSS. OLTP significa Online Transaction Processing. Son bases de datos que manejan muchos volúmenes de datos en N cantidad de clientes. O sea, muchos clientes, volúmenes de datos pequeñitos, pero como son muchísimos clientes, generan un gran volumen de datos. Y tenemos las DSS, que son básicamente pocos clientes, pero esos clientes mandan muchísima información, mandan casi procesos en batch y requieren otro tipo de funcionamiento y procesamiento. Escogemos las OLTP por el tema de la variedad de información. No me interesa una misma persona que está generando muchísimo contenido, me interesa también analizar el sesgo que hay entre mayor gente, mayor tipo de información y mayor variedad de información. Por otro lado, tenemos un producto que se llama Oracle Data Integrator, que como su nombre lo dice, pues es el que va a integrar datos. Él va a tomar de diferentes fuentes, puede tomar desde archivos en texto plano, archivos de Excel, archivos en Word, bases de datos MySQL, bases de datos Oracle, bases de datos SQL Server, puede ocupar aplicaciones para sacar información, y lo que hace es que posteriormente toda esa información la carga en algún staging, digamos stage o escenario, en donde se procesa, se filtra, se manipula, ¿okay? Para poder
filtrar un poquito estos datos. ¿Ok? Tenemos otras herramientas que hacen algo parecido, como por ejemplo Cloudera, tenemos el OLH también, y después tenemos el Oracle DW, que es Data Warehousing. Ya que procesas toda la información, obviamente hay otros lugares en donde puedes guardar esa información y la podemos guardar como histórico, como estadística. A esos lugares se les conoce como repositorios de Data Warehousing, en donde la información que quizás no aporta un valor actual, sí aporta un valor de estadístico. ¿Ok? Y podemos ir y guardar nuestros procesamientos ahí en ese Data Warehousing porque nos da incluso espacio para poder trabajarlo. A partir de aquí también salen otras herramientas que quizás, aunque no están enfocadas hacia el tema de técnico, por así decirlo, sí van muy de la mano con el tema de Big Data. Por ejemplo, el tema de OBI. OBIE significa Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Y básicamente lo que te va a hacer OBI es generar los cubos de datos. O sea, ya que tú tienes toda la información bien depuradita, bien filtrada, todos tus datos están organizados y demás, él te permite generar los cubos de datos para ir pegando una tabla contra otra y generar las relaciones que existen de una tabla contra otra. Y poder hacer este análisis estadístico y predictivo de hacia dónde vamos a llevar nuestros datos. A nivel de negocios, tenemos el Oracle Analytics, que es un motor de análisis, tal cual su nombre lo dice, y nos permite sacar información de este tipo. Tenemos el Oracle Data Mining, que ya se los comentaba, para poder extraer la información lo más rápido posible en la menor cantidad de tiempo con la menor cantidad de recursos. Tenemos un lenguaje para específicamente trabajar con las bases de datos en Big Data, que es el Oracle R. Y tenemos obviamente, en caso de que la información que estuviéramos manipulando, por ejemplo, fuera de tipo geográfica, tenemos bases de datos como la Oracle Spatial Graph, que nos permiten manejar volúmenes de datos geográficos a una mayor escala. ¿Okay? Este tema del spatial es súper interesante porque cada campo, tradicionalmente cuando estamos en el tema de base de datos, definimos el tamaño de campos o longitud de campos de cada uno de nuestros elementos en nuestras tablas. En el caso de las bases de datos geográficas, para obtener mayor precisión, lo que tenemos son coordenadas en latitud y longitud, y estas coordenadas, a mayor cantidad de decimales, mayor precisión me ofrecen. Imagínense, pues tener 100 decimales me da una mayor precisión para poder hacer mis búsquedas a nivel de mapitas y posteriormente posicionarlas en un mapa con latitud y longitud. El Oracle Spatial Graph está enfocada en esa parte, en poder manejar esos grandes números. Todo este tema de Big Data, al final, lo que quiero que vean y lo que quiero que se lleven es que hoy realmente se está ocupando bastante. O sea, el recurrir a la información estadística, el recurrir a la información histórica, el recurrir a los repositorios, el poder hacer mezclas de información de uno contra otro, es un hecho hoy en día. La ventaja que esto tiene es que cualquiera de ustedes que logre procesar toda esa información en la menor cantidad de tiempo y que logre entregarle un valor, va a tener una gran oportunidad en el mercado del mañana, ¿no? Ahí tenemos el caso de Facebook, o sea, ellos tienen toda la información de todo lo que hacemos todo el tiempo, fotos, incluso hay gente, hay hoy psicólogos que previo a tu consulta, por ejemplo, te piden que les muestres tu Facebook, ¿okay? Para ver qué es lo que has hecho, cómo te has sentido, y pueden sacar un análisis importante de lo que tú has puesto en esa red social, ¿no? Entonces imagínense a dónde estamos tendiendo. Aquí pusimos unos casos reales de lo que hoy está pasando y quisiera comentárselos rápidamente. El primero, por ejemplo, es el caso de la salud o de los cuidados médicos. Tenemos casos en donde Big Data ya no nada más va solo como, pues voy a procesar la información, sino que el tema de la adquisición de la información viene con algo que se conoce como IoT o Internet of Things, en donde lo que buscamos es que básicamente cualquier cosa que tengamos en la casa o que tengamos a nuestro alcance pudiera generar algún tipo de dato y que posteriormente ese dato se utilizara. En el caso del sector de salud, lo que hemos visto es que obviamente el tener un Apple Watch en la mano de un enfermo te permite estar monitoreando su pulso, te permite estar viendo sus horas de sueño, te permite estar viendo su actividad física y en base a eso hacer un monitoreo remoto de cómo se está sintiendo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que todo lo que él me fue generando, y de hecho lo tenemos como casos reales,
todo lo que un paciente ha generado de data en cierto periodo de tiempo sirve incluso un médico para poder determinar si se acerca un paro cardíaco, si se acerca algún tipo de enfermedad, y hacer cross de esa información para darle un mayor valor a lo que esta persona pues obviamente tiene a nivel de padecimiento. Segundo punto, para el tema de manufactura. Hoy en día muchas empresas, mucho del sector industrial se mueve al tema de robótica. O sea, las fábricas ya no están contratando un recurso humano, sino que están contratando máquinas que hagan este procesamiento porque lo hacen más rápido. La construcción de algún elemento o la depuración de algún elemento, pues son aspectos en las líneas de ensamblaje que son básicos, ¿no? Para este caso, el Big Data se ocupa mucho con sensores, ¿ok? A nivel de IoT, lo que generamos por medio de algo que se le conoce como beacons o faros, es que el beacon tenga algún sensor de humedad, algún sensor de presión, algún sensor de calor, de movimiento, de luz, y que en base a eso todo el tiempo esté recopilando información, se mande a nuestro sistema de Big Data, se analice y pueda sacar análisis predictivos bastante interesantes. En este caso en particular, aquí en México nosotros tenemos una ensambladora de la marca Volkswagen que están ocupando mucho este tema de Big Data. Antes, pues obviamente tenía que pasar cierta persona, cierto periodo de tiempo para revisar y monitorear que, por ejemplo, todos los aspectos del robotcito con el que están trabajando estuvieran bien. Que las pinzas estuvieran bien, que los tornillos estuvieran bien ajustados, que todo estuviera perfectamente calibrado. Hoy lo que hacen es que esa persona puso un beacon que todo el tiempo está monitoreando, ya sea la presión, el ajuste, el rendimiento, el consumo de cada una de estas pequeñas maquinitas, y le permiten diagnosticar cuando una de esas maquinitas ya no va a funcionar, o cuando ya se acerca el cambio de alguna pieza, o cuando alguno de esos elementos ya no está funcional. Entonces, para eso nos ayuda el tema de Big Data con IoT para poder resolver casos reales. Tercer punto, y creo que todos ustedes lo han sufrido, pedir por internet, ¿no? El tema de la venta de productos en internet y que te lleguen a tu casa es todo un tema. Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque realmente lo que hoy nosotros hacemos es, si alguien me pasa su dirección y me dice, mira, es calle tal, número tal, esquina con tal, y yo eso tal cual lo meto en Google Maps, o lo meto en Waze, o lo meto en cualquier otra aplicación de mapeo, pues me regresa la información al toque, ¿no? Entonces, en este sentido, Big Data nos ha ayudado en dos aspectos. Obviamente lo que tenemos que entender es que Amazon no nada más nos atiende a nosotros, sino que atiende a chorrocientas mil personas. Y para ese caso, Amazon lo que tiene que hacer es un procesamiento bastante particular. O sea, él tiene que saber cómo le conviene más enviarnos la información. Él tiene que saber cuál es la mejor manera de entregarle a sus clientes sus productos, cuál es la mejor vía para poder entregárselos, cómo no gasto tanto en hacer ese envío para que a nosotros nos convenga. En este sentido, lo que nosotros buscamos es, podemos buscar las ubicaciones de ustedes, generar una lista de todos los que compramos y decir, bueno, mira, primero tienes que ir con persona 1, persona 2, 3, 4, y todo eso obviamente lo tiene que hacer un sistema. ¿Okay? Esto también les ayuda y nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a saber cuando ya un paquete viene hacia nuestra casa. O sea, poder entrar y decir, mira, compré tal producto en Amazon y me dice que está a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho hoy a los sistemas basados en cuanto a compras online. Tercer punto, que ha crecido bastante hoy en día, todo el segmento de retail, todas las empresas que están enfocadas a este segmento de mercado, hoy lo que buscan ya no es vendernos directamente en su tienda, sino lo que buscan es tratar de hacernos llegar la mayor cantidad de publicidad enfocada a lo que nosotros realmente queremos, ¿ok? El ejemplo aquí, de nuevo, voy a ocupar empresas como eBay, empresas de marketing online, en la cual tú compras un producto e inmediatamente después de que terminas de comprarlo, te dice, mira, a otros usuarios también les interesó este otro producto. Y resulta que pues igual y sí, ¿no? Sí te interesaba y sí lo compras. No sé, suele pasar bastante seguido. ¿Por qué fue eso? Porque hice un análisis de lo que tú has comprado anteriormente, de lo que estás comprando ahora, de lo que las demás personas están comprando en ese momento, de lo que es más movido en el mercado. Y en relación a eso, él te dice, pues a ti te pudiera gustar todo esto. Y eso obviamente tiene que ver con un tema de Big Data y donde su fuente de información viene mayormente de las redes sociales.
Y por último, las estadísticas de consumo en cuanto a la generación de distribución compleja en las empresas. Esto es, por ejemplo, empresas que tengan que entregar como Walmart a muchos lados, o como Grupo Bimbo, que tienen muchos camiones de entrega y de repartidores. Pues obviamente a ellos les interesa ver cómo se está consumiendo para ver qué rutas les convienen más y enfocarse a esas partes, ¿no? Y de nuevo tiene que ver con un tema de Big Data. Estos son algunos casos reales de lo que hoy estamos trabajando a nivel de mercado. Lo que tenemos aquí en este slide es básicamente cómo procesamos datos sin trabajar con datos estimados, sin trabajar con estadísticos. O sea, lo primero que tengo que hacer es revisar los datos que no he procesado. Posteriormente, esos datos que no había procesado y que ahora ya los tengo bien refinaditos y procesados, los agrego a la data que anteriormente ya tenía. Aplico inteligencia de negocio sobre ellos. Enfoco toda esta inteligencia de negocios a la visión y objetivos que yo quiero a nivel de negocio. Hago mi toma de decisiones y posteriormente dentro de mi toma de decisiones ya puedo revisar qué impacto tiene a nivel de operación, qué impacto tiene a nivel de resultados financieros y también cuál es mi feedback de todo esto que hice. Entonces, si se dan cuenta, son pasos muy lógicos, son pasos muy básicos. Si no tengo, proceso. Ya que procesé, lo agrego. ¿Okay? Aquí en el tema de Big Data nos ayuda mucho eso, el ir generando nuestros datos agregados. ¿Okay? Tengo mi tabla de empleados, perfecto, puedo hacer Big Data con ella. ¿Pero qué crees? Ahora me llegó la tabla de nómina. Ah, bueno, puedo hacer un cross nómina versus empleados. ¿Okay? Proceso la tabla de nómina, la pongo como dato agregado. Oye, ¿qué crees? Ya no tengo nada más nómina y empleados, sino que también tengo localizaciones. Ah, bueno, perfecto. Entonces agregamos localizaciones. Proceso, agrego, evalúo y mientras más datos agregados tenga, mientras más variedad de datos tenga, más inteligencia puedo aplicar de negocios, puedo enfocar mis visiones hacia diferentes puntos y obviamente mayor impacto y mayor valor voy a ocasionar. Vamos a hablar un poquito de los hardware que tenemos. Oracle no es una empresa que ya nada más se dedica al segmento de software, sino que también hemos trabajado ya mucho con el tema de hardware. Desde la adquisición de Sun Microsystems, trajimos mucho del hardware que hoy en día se está ocupando. Y básicamente aquí tenemos una caja, que lo que tiene es un hardware que está definido y diseñado para poder correr todas las aplicaciones que vimos que se requieren para hacer Big Data. O sea, esta caja, y se llama Appliance, su nombre viene de que ya tienen todo instalado, o de Engineer Software, es que significa que ya traen todo instalado. O sea, son cajas que van a poder traer una base de datos, que pueden correr el NoSQL, que van a poder correr el ODI, van a poder correr OBI, van a poder correr el Analytics, Spatial Graph, R, cualquier producto de Oracle para poder cumplir este objetivo en común, que es el tema del Big Data. ¿Okay? Entonces, esta es una solución bastante robusta que ofrece Oracle. Es una caja que tiene, no se imaginan ni cuánto en RAM y no tienen una idea de cuánto tienen en procesadores. Y viene a evolución de una de las cajas que anteriormente teníamos, un hardware que anteriormente teníamos que se llama Exadata. Si separamos la palabra Exadata, el Exadata sería Exa y Data, ¿no? Para que nos quede más o menos una idea, nosotros teníamos Ks, megas, gigas. Después de gigas, ¿qué sigue? ¿Alguien tiene alguna idea? Teras, petas. Y después de petas, exas. ¿Ok? Entonces, exactamente, Nicolás. Entonces, imagínense, un exa es 1 por 10 a la mucho ceros, ¿no? Entonces, el exata es 1 por 10 a la mucho ceros de información o de datos. O sea, yo puedo procesar esa cantidad de datos. Ese es el foco fundamental de eso. Y trabajan básicamente con procesadores súper rápidos. Si bien nosotros conocemos a nivel comercial los Intel y los AMD, existe otro tipo de procesadores que son los procesadores Spark. Esos procesadores Spark son procesadores con una arquitectura completamente diferente a la que nosotros conocemos y que obviamente nos permiten trabajar y hacer una manipulación de datos, pues obviamente con un mayor poder, ¿no? En teoría, un Exadata trabaja sobre básicamente 2.5 Intels, que más o menos esa es la velocidad de un Spark. ¿Dónde está nuestro Big Data Appliance? Si se dan cuenta, el Big Data Appliance tiene que ver con el tema de adquisición y organización de la información. Esto no significa que se quede ahí, sino que también nosotros podemos extender el Big Data Appliance para poder trabajar incluso ya con el tema de la
del análisis y de la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hoy contiene nuestro Big Data Appliance. Contiene una base de datos normal, una base de datos Oracle NoSQL, tenemos los conectores de Oracle Big Data para obtener información de muchas fuentes, tenemos una distribución de Oracle R, tenemos Cloudera y tenemos Hadoop como controladores de aplicaciones para poder hacer todo el análisis con el tema de ODI. Y todo esto se carga sobre un sistema operativo Oracle Linux 5.6. En las versiones más actuales ya se carga con un 6.5 y Java. ¿Okay? Aquí hay una recomendación que quiero hacer, dado que sé que son una institución educativa. Por favor, aprendan mucho Linux. Linux y Unix son súper importantes para el tema de poder trabajar con el tema de Big Data y en general con todas las bases de datos y la mayoría de las aplicaciones y servidores de aplicaciones. Vuélvanse fan de Linux, de verdad. Nosotros tenemos nuestra distribución, es Oracle Linux. Es muy buena, es muy estable. Tiene componentes bastante interesantes que permiten que el sistema operativo sea un poquito más friendly y que no sea como ese dolor de cabeza que todo el mundo nos pinta de Linux, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Los conectores del Oracle Big Data básicamente son, pues, cómo conecto Big Data a las demás bases de datos. Muy bien, Mario, ahí nos pone Mario, I love Linux, Linux Inside, sí, perfecto, así tiene que ser, de verdad. Obviamente estos conectores son hacia otras bases de datos, hacia aplicaciones, hacia sistemas operativos, hacia file systems de otros sistemas operativos o repositorios que nosotros tengamos en la nube. ¿Okay? Ese es el tema de los conectores del Oracle Big Data. Lo que hicimos aquí es básicamente mapear un poquito cómo vamos a hacer adquisición, organización y análisis. Adquisición, pues, con nuestros adaptadores, con las bases de datos. Organización, con el tema de Hadoop y con ODI. Análisis con el Oracle Data Warehousing y nuestro Oracle R para sacar análisis estadístico. ¿Ok? Si lo vemos, tenemos el Oracle Big Data Appliance para el tema de adquisición y de organización. Todo eso posteriormente lo puedo pasar a una caja de analíticos, que son los Exadatas y los Exalytics, donde van a estar cargados, por ejemplo, el ODI, que también nos pudiera yo tener cargados en el Big Data Appliance, para poder tener en conjunto todas las fases del tema de Big Data. Beneficios que tienen ustedes, pues obviamente todo viene integrado, tenemos, ya no tienen que preocuparse por andar instalando uno por uno, sino que trabajamos a nivel de los diferentes componentes que hay, y esto obviamente tiene una gran escalabilidad. No tenemos problemas, por ejemplo, en cuanto a la el cargar o mejorar nuestro software, porque para eso están diseñados. ¿Ok? Entonces, con eso acabaríamos esta parte. Me gustaría saber si tienen... Bueno, vamos a abrir el área de preguntas y respuestas. Si tienen dudas, preguntas, adelante. Quisiera agradecer mucho al INACAP. De hecho, si se dieron cuenta, allí tenemos los logos del INACAP en nuestras presentaciones. Esta presentación se les va a hacer llegar. Cristian me comentó que suben todo esto. ¿Puedo explicar algo sobre el tema de licencias? Sí, el licenciamiento, mira, si bien vimos que son un chorro de productos, tenemos muchísimos productos que se tienen que consumir. Para el caso de ustedes como academia, de hecho, creo que por ahí tenemos dentro de los participantes, si no me equivoco, debe estar por ahí una de nuestras representantes, se llama Laura. Laura debe estar por acá. Bueno, de cualquier manera, ustedes como educación educativa, como apartado educativo, ustedes tienen la oportunidad de tener acceso a a esta parte, ¿sale? Del software. Obviamente con el tema de que sea siempre para temas educativos, ¿no? Ok. Entonces, si quieren, pueden verlo con Cristian. De hecho, Chris puede ayudarlos en esa parte de licenciamiento, que en su caso, pues hasta donde tengo entendido, ya hay un convenio y no debería de haber mayor problema. Me preguntan por ahí si estará disponible la sesión para verla después. Tengo entendido que sí. De todas maneras, Chris ahí nos dice Chris que sí. No iba a estar. Siguiente pregunta dice, al comienzo se habló de las 4B dando vuelta una quinta, la veracidad del dato. ¿Qué hay de eso? Es lo que platicamos. O sea, desde el lado de Oracle existen 4 o 5, ¿no? Desde el lado de Oracle nosotros
eh, esa quinta parte que es la veracidad de los datos, la manejamos desde el tema de la adquisición. O sea, el tema de la adquisición, de saber de dónde sacas la información, tiene que ver también tú con, pues, a qué fuentes recurres, ¿no? Si es una red social, de quién es la red social, si es alguna página web, qué confianza y qué fidelidad te da la página web. Y eso hoy en día se está manejando en un porcentaje. O sea, el tema de la veracidad de información, si lo queremos ver a nivel digital, hoy se maneja con porcentajes. Y es qué tan attainable o qué tan alcanzable y procesable es esa información. ¿Ok? O sea, hemos visto casos de páginas que no son tan conocidas, pero que tienen bases de datos bastante reales, ¿no? Entonces, pues de inmediato se vuelven un lugar o un repositorio para nosotros. Tiene que ver con este porcentaje de qué tanto me permite procesarla versus qué tanto me fue útil. ¿Okay? Sí hay un tema de veracidad. Nosotros del lado de Oracle lo vemos desde el tema de la adquisición. Ok. Eh, listo. Bueno, de mi parte creo que si ya no hay más preguntas, sería todo. Les agradezco muchísimo tanto a ustedes como al INACAP por la invitación. Esperamos seguir en contacto con ustedes, dar más de estas charlas, quizás ya enfocarnos un poquito en un tema más técnico para que empecemos a meterle mano a todo este rollo. Les agradezco muchísimo, pásenla muy bien. Les regreso el rol a Chris, que creo que tiene unos anuncios que darles a ustedes. Bien, muchísimas gracias Ricardo por la presentación. Para terminar, muchachos, quiero compartirles mi escritorio para mostrarles algo asociado a la presentación. Primero, hicieron la pregunta respecto a si van a estar disponibles la sesión del día de hoy. Efectivamente, nosotros más adelante le enviaremos un correo con toda la información asociada a la sesión que se realizó el día de hoy, junto con ello la presentación que nos compartió Ricardo Nájera, también se la haremos llegar a través de este mismo medio, y una encuesta asociada a la presentación del día de hoy para que nos den su opinión respecto a la sesión del día de hoy, qué temas les gustaría que después se puedan tratar. ¿Ya? Así que de antemano, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy y no se pierdan, nos seguiremos viendo. De antemano también para Ricardo, muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy, muchachos.